la palabra adoradores, the word worshipers, y también conquistadores. and also conquerors. Y entonces los conjunté, las dos palabras, And then I put them together, y le puse de título adoradores igual a conquistadores. and then he put it together, and then he came up with a name, conquerors, worshipers that are conquerors. Adoradores igual, como el signo igual, conquistadores. Or worshipers is equals to conquerors. ¿Y por qué? And why? Porque cuando nosotros Because when we alabamos a Dios, worship God, ahora nomás quiero que entiendas algo. I want you to understand something. No tienes que ser un músico You don't have to be a musician para ser un adorador. to be a worshiper. Un adorador es simplemente A worshiper is simply alguien que ama somebody that loves a un ser más grande, un ser supremo, a greater something. being. It's greater being. Ese es un adorador. That's a worshiper. Y más And cuando more nosotros adoramos al Creador. when we worship our Creator. Entonces, ustedes van a saber You're going to know durante todo este estudio during this message algo bien interesante. something very interesting. Lo hemos vivido, We have lived, a lo mejor ya no nos acordamos, we have lived it, and maybe we don't remember, pero siempre que alabamos a Dios, but whenever we worship God, se produce en el reino espiritual una victoria. you produce victory in the supernatural world. Siempre se va a producir una victoria. You're always going to produce victory. No estoy hablando de algo musical, I'm not talking about something musical, pero estoy hablando de algo, o se puede decir, que sale de nuestros labios, palabras I'm talking about words that come out from our mouth que magnifican y exaltan a Dios. that magnify and exalt God. Primeramente, quería First of darles all, un poquito de historia I want to give you a little bit of history sobre grandes conquistadores en el tiempo antiguo. about great conquerors in the times, when God was here in the Bible and everything. No lo tenía esto en mente, pero mi esposa me lo pidió. I didn't have this in mind, but my wife asked me to tell you this. Me dijo que compartiera algo de historia My wife asked me to give you some history, y pues me puse a consultar. and then I started looking for history. Y voy a citar algunos nombres de los conquistadores más prominentes de la historia. I'm going to tell you some names about the most prominent names in this history. Uno de ellos es Alejandro el Grande. One of them is Alexander the Great. ¿Quién ha oído hablar de Alejandro el Who Grande? has heard about him? O Alejandro Magno, dice, ¿no? Or Alexander's. Por ahora dice que todos saben. Coral. Coral. Dice Coral que continuation. Continue. Bueno, Alejandro el Grande Okay, let's talk about Alexander the Great. ha sido considerado por algunos historiadores He was considered by a lot of historians como el conquistador más grande de la historia. as the greatest conqueror In history. in history. Y ahora los conquistadores Conquerors se suele definir como aquellos militares are defined as militants, military men que extendieron el dominio del imperio en aquellos tiempos. that were able to extend the empire. God, words don't come to me. Una cosa eran los conquistadores One thing, we have the conquerors on one side, y el rey que reinaba and the king, en ese imperio. who is, the one who ruled. En algunas ocasiones And sometimes
Bueno, rápido, sí, traduce. En algunas ocasiones, And sometimes el rey the king, bueno, el rey también se metía en los campos militares he will be on the fields with the conquerors para conquistar, to conquer, pero no siempre. but not all the time. Siempre el rey se quedaba en su trono Most of the times the king was in his throne, y era el que dictaba las leyes y normas en ese país and he was the one that dictated all the laws and everything, o en ese imperio, or in that empire. y los militares And the military eran los que llegaban a extender el dominio. were the ones in charge Están conmigo, of facilito, ¿verdad? the dominion. Van a salir pero bien en historia aquí ahorita. You're going to Vamos a get sacar 100. it all in history. Otro de los conquistadores, Another conqueror, bueno, primeramente, well, Alejandro el Grande, se me estaba Alexander the pasando. Great. Se llamaba Alejandro III de Macedonia. ¿Cómo lo traduce? His name was Alexander III of Macedonia. Fíjate, y él fue rey de Macedonia. He Fíjate, was este sí king era of rey. Macedonia. Él era rey de Macedonia. Fue uno de los líderes He militares was one of the military kings, más importantes de la the historia. most important ones of the history, Por su conquista because of his conquering del imperio, of the empire, se puede decir europeo, of the European empire, pero a la vez mediterráneo. but also in the Mediterranean. O sea, conquistó parte de Europa He conquered part of Europe y lo que era los países donde está Siria, and places Mediterráneo. where Syria and Asia a little bit. Bueno, se puede decir que también hubo otro conquistador You can say that there was another conqueror. que se llamaba Ciro II el Grande. His name was Ciro. Cyrus the Great. Cyrus. Cyrus the Great. Cyrus the Second. Great. The Great. Everybody was Yo the tampoco sé Great. traducir. Bueno, ahí tú te la... Yo no los voy a seguir. Este fue el fundador, He was the founder. no sé cómo se diga esto, The founder. del imperio Aqueménida. Oh my gosh. Y bueno, deja eso. Just a great Sus empire. conquistas se extendieron sobre Media, Lidia, Babilonia, And he conquered over Babylon and parts, nearby. y todo desde el mar Mediterráneo From the Mediterranean Sea hasta la cordillera hindú, all the creo way que es till hindú, de la India, India. somewhere near. Y bueno, este imperio se mantuvo más de 200 años. And that empire lasted more than Bueno, 200 uno years. más, y este es Julio César. ¿Quién ha hablado This de is Julio Julius César? Caesar. Julio César. The Caesar. Ahí viene la Biblia, ¿quién era Julio César, no? O el César, decían el The César. Caesar. They just ¿Verdad? call it the Caesar. Comúnmente cuando Jesús les enseñó la moneda, Like que when dijo darle al Jesus César lo que es de showed César y a Dios lo que es de the Dios. coin, and then he said, whatever you have to give to the Caesar, just give it to him. Muy poquitito sabemos de Julio César, Very few of us know about his life. pero fue un conquistador cuando era joven. But he was a conqueror when he was younger. Él conquistó He conquered toda la parte de Europa, all Europe, la parte de arriba de África, the upper part of Africa, todo lo que era parte de Grecia part of Greece, y donde ahorita habita lo que es Israel y todas esas áreas. and the surroundings of Israel. Realmente se extendió mucho. He extended his empire, Y aquí uno de sus atributos de él, and one of his attributes, que poseía mucha sagacidad. how to say that, ¿Cómo se dice eso? sagacidad. Sagaz. Bueno, inteligencia. He was very smart. He was a smart guy. Y tenía gran capacidad And he had great capabilities de previsión. of preventing prevision.
destacó por haber ganado la guerra He won a war de las Galias, no sé qué será eso. of the Gallias. Ok, así vemos otros, pero bueno, esto nomás era un poco de historia. It was just brief history. Ahora sí vamos a ponernos con la palabra de Dios. Now we're going to talk about the Bible. Adoradores igual a conquistadores. Worshippers equals to conquerors. Dios nos ha llamado a ser adoradores, God has called us to be worshippers, pero también conquistadores. but also conquerors. Y cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, And whenever we worship, Él se encarga He is in charge de ganar todas las batallas. of winning those battles. Nunca va a ser por nuestras propias It's fuerzas. never going to be with our own strength. No vayas a tratar de sentirte Never try to feel that it's que because tú of eres el your own strength. conquistador. And never feel yourself that you are a conqueror because of you. Exactamente, porque tú tienes ya las fuerzas y las Because you have armas y the todo eso. strength and the weapons and everything. No, es Dios quien gana No, it's God that wins y it for nosotros you. simplemente nos sometemos a Él. And we're just underneath Him. ¿Están conmigo? Are you with me? Vamos ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a Josué 1:8. Let's go to Joshua 1, chapter 1, verse 8. Josué. Josué 1:8. ¿Ya lo tienen? Joshua chapter 1, verse 8. Y dice así. Ahorita te lo leo, te lo paso para que lo leas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Antes, Before? Oh, hold on. okay. Antes de ser un conquistador, Before being a conqueror, el Señor nos pide que primero God asks us to nos first sentemos sit down y aprendamos and learn su palabra His word y la sumisión a él. and to be submissive and humble to His voice. Okay. Así es. Okay. ¿Listo? Okay. Adelante. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all what is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. ¿Y por qué esta palabra? Why this word? ¿Por qué? Why? Porque Dios nos pide obediencia. Because God requires from us obedience. Para ser un conquistador, To be a conqueror, primero Dios nos quiere ver obedientes. God wants obedience from us. Obedientes a su palabra, Obedience to His word, a Él mismo, to Him, obedientes a las autoridades to the authorities that He has que given Él ha us, puesto that He has chosen para ayudarnos to help us a caminar to walk, en lo que Dios quiere, en esos propósitos y planes que Dios quiere. to walk in His purpose. Entonces, Dios quiere obediencia y sumisión, God requires submission and obedience. amarlo a Él Love Him con todo nuestro corazón, with all our heart, con todas nuestras with all our fuerzas, strength, con toda nuestra mente. with all our mind. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio, Go with me to Deuteronomy en Deuteronomio 30, aquí está un poquito antes. chapter 30, Deuteronomio 30, 15 y 16. verses 15 and 16. Quiero que escuches con mucha atención esto. Listen very carefully. Deuteronomio 30, 15 a 16. Deuteronomy 30, 15 and 16. Ya, dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto es conquistar. This is conquer. See,
I have set before you today life and good, death and evil, and that I command you today to love the Lord your God with all, to walk in his ways, to keep his commandments, his statutes, and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Fíjate, Dios nos llama a poseer la tierra, God calls us to possess the land, pero Él pide but he asks que lo something amemos. from us. He asks us to love him. Es bien simple decir It's very simple to say con nuestros labios, with our own lips. amar a Dios, Let's love God. to love. To love God. Es bien simple con nuestros It's very labios simple with our decir to say que amamos a Dios, that we love God, pero eso no vale nada. but that doesn't last or mean Son los anything. hechos, It's our acts. We son los act on. hechos. Nosotros amamos a Dios con hechos. We love God because of the things that we do for him. Nuestras palabras Our words, simplemente tienen que confirmar they just confirm nuestros hechos, our act, así de simple. just like that. Si no, otra cosa seríamos, Because we would be something or someone else. y eso se llama hipócritas, And we would be hypocrites. pero no queremos hipócritas, And we don't want queremos hypocrites. íntegros. We want to be, we need to have integrity in whatever we do. Exactamente. Quiero que veamos una historia, un pasaje en la Biblia. Please go with me to Vamos a this Éxodo. word, Exodus. Creo que vamos a algo bien interesante. And we're going to see something very interesting. Es Éxodo 17, Exodus chapter 17. bueno, es Éxodo 17, 11 y 12. Verses 10 and 11? 11 y 12. Oh, 11 and 12, I'm sorry. Éxodo 17, 11 y 12. Les doy un poquito tiempo para que lo vean. Exodus chapter Quiero que 17, todos estemos verses... juntos para leerlo. Aquí yo lo comparé cuando nosotros levantamos las manos I compared this to whenever we lift up our hands para adorar a Dios. to worship God. Este es un acto, el levantar las manos es un acto de adoración, To lift up our hands, it's an act. We act upon it and we worship God like that. pero quiero que hagamos una cosita aquí, ¿ok? And I want you to look at something in this Ok, vamos a ver 11 y 12. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés, ahora quiero que aquí decía la mano, pero se refiere a las dos manos. He's talking about not only one hand, but two hands. Dice el 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y bueno, y ahí dice, Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada. En otras palabras, Dios dio la victoria. In other words, God gave them the victory. It says, and so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him. And he sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Amén. ¿Por qué habrá puesto Dios esta historia aquí en la palabra de Dios? Why would God put a history such as this in the Bible? Yo creo que Dios nos quiso enseñar algo bien importante. I think that God wanted to teach us something very important. Que nosotros venimos a Él That we come before Him enseñar de su misión, as a sign of porque submission. eso significa levantar las manos. Because that's what
holding up our hands means. que es reconocerlo That is to recognize Him como el único poderoso, as the one and only powerful God, y de eso se trata realmente. and that's what it's all about. Ahora, esa es una, ¿verdad? That's one. También he estado consultando y I was also chequeé consulting, otra cosa bien interesante en la palabra de Dios. and I checked up on something very important on the Word. Que el Señor nos llama a todos nosotros That God has called each and every one of us soldados. soldiers. Somos soldados We are soldiers del Señor. of the Lord. Y como adoradores, And as worshipers, nosotros nos entregamos a Dios we give ourselves to Him en total amor a Él. in total love to Him. Ahora vamos a 2 Timoteo para Let's que go lo to veamos. 2 Timothy. Rapidito, 2 Timoteo. 2 Timothy. Es 2 Timoteo 3 y 4. 2 No, Timothy, perdón. 2 Timoteo 2, chapter 2, versículos 3 y 4. verses 3 and 4. ¿Ya los tenemos? Segundo Timoteo 2, 3 y 4, lo voy a leer. Dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Okay, it says, You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. ¿Cuántos saben que los soldados, How many of you know that soldiers, cuando se enrolan en el campo militar, whenever they get enrolled in the army, pasan por una serie they go on a series of de entrenamientos, training, y esos entrenamientos and that training los hace enfocarse mucho makes them focus, en agradar al general? to focus on pleasing the general. Si el general da un mandato, If the general gives them a command, los soldados luego lo obedecen. the soldiers do it right away. Son ejercicios que se hacen They're exercises that they do para que su mente de ellos so that their mind se vaya entrenando will be trained con las habilidades, with the abilities, más que obediencia, more than obedience, son their habilidades abilities que necesita ese soldado that soldier para que cuando needs vaya a la guerra, in order to go to war. cualquier mandato que se dé, And then whenever they go to war, any command that they're told, luego en segundos lo haga. they'll do it right away in seconds. ¿Sí me entiendes? Are you got it. getting this? Eso es por eso que cuando van a la guerra So whenever they go to war, van súper entrenados they go already trained, para que cuando se den los planes so that whenever the plans are told to them, no sé si saben que se meten en el bosque, you know that they go to the in the forest hacen carpas and they make tents, y ahí están en mesas and they're right there on tables haciendo planes setting the plans para atacar a un enemigo. to attack the enemy. Pero ya la mente del soldado But the mind of the soldier ya aprendió has already been taught con la obediencia and trained with obedience, a hacer todos esos mandatos rápido. and so that they can act ¿Sí me on entiendes? each of those Tuvo commands. que agradar a su general. They had to learn how to please their general. Y es lo que Jesucristo pide de cada uno de And nosotros. that's what Jesus requires Que from each one nosotros of nos us. enrolemos como soldados That we enroll as en el soldiers reino de Dios, in the kingdom of God obedeciendo su palabra, and be obedient to His word, para que cuando se venga la guerra, so that whenever the war comes, tú ya sabes qué hacer. you already know what to do. ¿Estás conmigo? Are you with me? ¿Ah? Para que
que cuando se venga cualquier situación y aflicción, so that whenever any battle comes tú ya or sabes qué hacer. affliction, you already know how to act upon it. Obedeces la palabra de Dios You just obey to the word automático, automatically, como hacen los soldados con las órdenes de los generales. as the soldiers do with the commands ¿Estás from their conmigo? generals. Are you with me? Eso es ser un adorador. That's what a soldier is. Worshiper. A worshiper is. That's right. Eso es ser un adorador. That's what a worshiper means. Agradas a tu Señor. You please your Lord. No te enredas en otras cosas. You're not entangled in any Toda tu other mente things. está completamente enfocada Your mind is completely focused en hacer su voluntad. in obeying His word, To do His will. to do His will. Ya. Ok. Interesantes estas cosas, ¿verdad? It's very interesting. Vamos a ver otra cosita. Let's see something else. Vamos a ver ciertas partes bien interesantes de por qué, cómo es que adoradores Let's see how worshipers son conquistadores are conquerors por la mano poderosa de Dios. because of His mighty hand. ¿Cuántos saben del arca del pacto? How many of you know of the Ark of the Covenant? Los levitas The Levites, eran encargados they were in charge de cargar el arca, of carrying that ark, salir del campamento go out of that camp y conquistar batallas. and conquer battles, Siempre con el arca puesta. always carrying that ark. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito de esto. Let's see something about that. Primeramente vamos a Deuteronomio. Let's go to the book of Deuteronomy, Vamos de vuelta a Deuteronomio 31. chapter 31, 31-25. verse 25. Deuteronomio 31-25. Deuteronomy 35, 25. 31, 31, 25. 25. Lo voy a leer. Dice así. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, bueno, el 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. It says that Moses commanded the Levites who bore the ark of the covenant of the Lord, saying, take this book of the law and put it beside the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there as a witness against you. Sí, porque si tú llegas a hacer algo que no va de acuerdo a la palabra, Because if you were ever to do something that goes against the Bible, ese libro de la ley that book of the law, es testigo contra ti. it's a witness against you. Es mejor obedecer la palabra de It's Dios. best to be obedient to the word. Amén. Amen. Pero los levitas eran los que llevaban el arca. But the Levites were the ones who bore the ark. ¿Ok? Ahora, esto era lo que Dios pidió por medio de Moisés, This is what the Lord commanded por medio de Moisés, through Moses, de que los levitas tuvieran el arca. that the Levites will be the ones carrying Ahora the ark. vamos a ver lo que dijo David. Let's see what David said. Ahora vamos rapidito a Primera de Crónicas Let's go to 1 Chronicles, 15, chapter 15. es 15 y versículo 2. Verse 2. Ok, dice así. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los ¿qué? Levitas, exactamente. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ok, It says right here, then David said, no one may carry the ark of God but the Levites, for the Lord has chosen them to carry the ark of God and to minister before him forever. Ok, nos brincamos al versículo 16 Let's jump to verse 16 y vamos a leer esto. and let's read this. Ya todos vieron lo que decía el versículo 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice el 16.
Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Then David spoke to the leaders of the Levites to appoint their brethren to be the singers accompanied by instruments of music, stringed instruments, harps, and cymbals, by raising the voice with resounding joy. Si tú ves la diferencia If you see the difference en el tabernáculo de in Moisés, the tabernacle of Moses, los levitas no llevaban instrumentos, the Levites didn't have any instruments. no cantaban, They didn't sing, pero sí ganaban victorias but they will conquer battles, con el arca aquí cargando. or, with the ark with them. Y en el tabernáculo de David And in David's tabernacle, vemos we see música. music. Y es lo que hacemos en la congregación de hoy. And that's what we do nowadays at church. En todas las iglesias cristianas en In todo el every mundo Christian church around the world, nos basamos we base en el tabernáculo de David. our Porque beliefs cantamos in alabanzas that tabernacle because we sing worship con instrumentos musicales. with instruments, musical Toda iglesia instruments. cristiana Every Christian church que se basa de acuerdo a la palabra de that is Dios based on the Bible, siempre tiene it always has alabanza y adoración con instrumentos musicales. worship, praise and worship With musical instruments. with musical instruments. Ok. ¿Están conmigo? Are you with me? Interesante esto, pero ahora vamos a ver otra cosa. Let's see another thing. La conquista de Jericó. The No se me conqueror están of cansando, Jericho. ¿verdad? You're not getting tired, are Los you? quiero llevar así de que veamos victorias de victorias I want you to look at conquer after en la palabra de Dios. in the Word of God, Y cómo Dios usó diferentes métodos. and how God is using different methods. Una era que llevaban el arca One, it was bearing the ark, y aún así and even there, Dios les decía cómo God will tell them how estratégicamente strategically tenían que pelear. they will have to win that war and be in battle. Ok, ahora vámonos a Josué 6. Let's go to Joshua chapter 6. Y vamos a ver la conquista de Jericó. And let's see the conquer of Jericho. Y aquí nos vamos a basar ahorita les digo. Voy a leer un poquito, no todo el capítulo, es muy grande. We're just going to read a part. Ok. Lo voy a empezar desde el versículo 6. Oh, perdón, es Josué 6. Okay, it's Joshua chapter 6. Desde el versículo 6, chapter 6, yeah. Joshua 6. And I'm going to read from the verse 4. Lo voy a leer aquí. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. It says, and 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Ok, no, fíjate, vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 5, dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. It shall come to pass, when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up every man straight before him. ¿No te suena familiar esto? Doesn't it sound familiar to you?
que nosotros gritamos con júbilo that we shout with joy en la alabanza. whenever we worship? Cuando gritamos, Whenever we shout, se produce una victoria. you produce victory. Esos muros espirituales, Those spiritual walls, esas barreras those barriers, se caen they en el fell nombre de Jesús. in the name of Jesus. Está cayendo agua, ¿verdad? Entonces no me caiga There's no el water. micrófono. Ok. Nosotros como adoradores We as worshipers, gritamos con júbilo we shout with joy porque Dios because God está presente is present ahí en su congregación, right there and then in the midst of the congregation, en medio de la congregación, in the midst, in the middle of the y por eso se congregation. produce un grito de júbilo, And that's why you scream, porque sabemos because we know que Él es poderoso that He's powerful para hacer lo que sea to do whatever para conquistar to batallas. conquer Para our Él nada es battles. imposible. For Him, there's nothing impossible for Him. Amén. Amen? ¿Está conmigo? ¿No se me está durmiendo? Please don't Ok. go night-night. Ese es otro tipo de batalla que ganaron This is another way of conquer. cuando se cayeron los muros. Whenever the walls fell, Sonaron las bocinas they sound the a trumpet todo volumen. with all the Yo creo que eran volume. latinos, ¿verdad? I think that they were Latinos Porque tenían la bocina a todo bueno. because they blew the trumpet like, with all Bueno, joy. aquí la palabra bocina a nuestro lenguaje moderno To the modern language, trumpet no es tanto Trump, It's- es como it's like- son los speakers, is esos. like the speakers. Por eso le decimos bocinas. That's why we say Porque speakers. amplifican el sonido, because they amplify the sound. ¿verdad? Pero en aquellos tiempos eran las trompetas. But in that back then, there were the trumpets, the horns, sonido the de ram's bocina. horns. Ok. Ahora vamos ya para terminar To finish, a Salmo 71. Y aquí vamos a let's ver, go to Psalms y vamos a ver chapter 71. y vamos a ver unos versículos bien claves. Sí. Chapter Chapter 71. 71. Psalms 71. Psalms chapter 71. Este salmo This psalm va a confirmar is to confirm todo lo que hemos dicho ahorita. everything that we have talked about tonight. ¿Estamos listos? Are you ready? Sí. Sí. Salmo 71 Psalms 71, lo vamos a ver del 1 al 6. verses 1 through 6. Vamos a ver partes, ¿ok? Primero lo vamos a ver así, dice: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. It says, God, the rock of salvation, in you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness and cause me to escape. Incline your ear to me and save me. Be my strong refuge, to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. For you're my hope, O Lord God. You're my trust from my youth. By you I have been upheld from birth. You are he who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually for you. Si te fijas, ahorita vamos a ir leyendo sobre ese mismo salmo.
En las últimas palabras dice, de ti será siempre mi alabanza. And the last part of the verse, it says, my praise shall be continually of you. Pero si tú ves, But if you see it, vemos a un adorador. we see a worshiper. Escucha esto. Listen to this. Vemos a un adorador We see a worshiper que depende that depends 100% entirely de Dios. from God. Y eso es lo que un adorador tiene que ser. And that's what a real worshiper is. Depender Depends de Dios. of God. De ti será mi alabanza. Pero fíjate cómo dice, líbrame de la mano del impío. He says, deliver me from the cruel man and the unrighteous. Para ser un conquistador, To be a conqueror, también tenemos que reconocer you need to recognize que debemos ser humildes that you have to be humble delante de Dios, before the Lord. que no se nos eleve el corazón, That our heart shouldn't be que no se eleve tu corazón, that you don't elevate your heart. ¿verdad? Porque al pasar eso, Because if you do that, entras en el campo del orgullo then you go in the field of pride, y ahí estás solito. and then you're by yourself. No hay Dios ahí. There's no God in there. Solamente cuando reconocemos el estado de humildad Only whenever we are humble y obediencia and we're obedient, y lo vulnerables que somos knowing that how vulnerable we can be ante todas las aflicciones, before any affliction, todos los problemas all the y problems todas las perversidades and all perversities, que el mundo tiene, evil that the world can give. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reconocer que Él nos puede sustentar. So we need to recognize that He is our only strength. De ti será siempre mi alabanza, así puso al último. It says, my mouth be filled with your praise. Ahora nomás para terminar, no para terminar todavía, vamos a ver otros dos más, We're going to go to another two ahí mismo dentro del Salmo. verses. Vamos a los versículos 12 al 14. Let's go to same chapter, it's just verse 12 12 to 14. to 14. Dice así, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. It says, O God, do not be far from me. O my God, make haste to help me. Let them be confounded and consumed, who are adversaries of my life. Let them be covered with reproach and dishonor, who seek my hurt. But I will hope continually, and I will praise you yet more and more. En medio de los In problemas, the midst of our problems, tú y yo le vamos a alabar más y más. you and I are going to praise Him more and more. ¿Está conmigo? Are you with me? Más y más. More and more. Así dice. Ahora vamos a ver el 22 y 24. Let's go to the 22 and 24. From 22 to 24. From 22 through 24. Dice, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados los que han sido confundidos, los que en mí mal procuraban. Also with the lute I will praise you, and your faithfulness, O my God. To you I will sing with the harp, O Holy One of Israel. My lips shall greatly rejoice when I sing to you, and my soul which you have redeemed. My tongue also shall talk of your righteousness all day long, for they are confounded, for they are brought to shame, who seek my hurt. Quiero que veas una cosita, I want you to look at something. que los primeros versículos que dije del 1 al 6, That the first verses that we saw, the 1 through 6, David David estaba prediciendo algo a futuro. David was looking something to the future. En los siguientes versículos In the next verses, está
pasando él el presente. He was talking about something present. Esos enemigos están atacando hoy mismo. Those enemies were attacking him right there and then. Tiempo presente. It was present time. Pero en los últimos versículos But in the last verses, ya quedó en el pasado, it's already past. porque ya ganó. Because he has already conquered. Por eso dice, por cuanto, en el 24 dice, por cuanto han sido avergonzados los que han sido confundidos, los que mi mal procuraban. Because he says, for they are confounded, for they are brought to shame who seek my hurt. Eso, lo que dice el 24 era lo que estaba diciendo el 13. The verse 24 is whatever it says on the 13. Donde decía, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Where it says, let them be confounded and consumed, who are adversaries of my life. Let them be covered with reproach and dishonor, who seek my hurt. Pero ya en el 22 y 24, But in 22 and 24, ya Dios le había dado la victoria. he has already given him the victory. Entonces, como adorador, So as a worshiper, David obtuvo victoria David obtained victory por adorar a Dios. because he worshipped God. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie.